Como ya ha sucedido en otras ocasiones, la velocidad y el supermotard se vuelven a dar la mano, esta vez en Murcia, concretamente en el circuito de Fuente Álamo. Además, el Campeonato de Velocidad Clásicas de la Comunidad Valenciana disputa una nueva prueba después de la celebrada el pasado fin de semana en el circuito mundialista de Motorland, Aragón. Con un paddock repleto de carpas, caravanas, pilotos mecánicos y familiares, amaneció el día en Fuente Álamo. Las dos especialidades se dieron cita en el circuito de esta localidad y disputaron pruebas puntuables para los campeonatos valenciano y murciano. A pesar de que en un principio los entrenamientos cronometrados se iban a celebrar el sábado, finalmente se realizaron el domingo, por lo que la jornada festiva fue completa para todos los aficionados a estas dos modalidades. En velocidad estuvieron presentes los participantes de 80 XL Pro, Mini GP 70 y Mini GP 4 tiempos, además de los inscritos en clásicas con las categorías de clásicas B y C. En Supermotard hubo pilotos de SM1, SM3 y SM30. Los primeros en salir a pista para disputar los entrenamientos cronometrados fueron los corredores de 80 XL Pro. Entre los inscritos en esta categoría estuvieron Adrián Esparza, Juan Antonio Beibero o Alejandro Martínez, pilotos que compiten actualmente o lo han hecho en campeonatos a nivel nacional y mundial. Esparza, piloto habitual en el Moto2, fue el mejor en las dos tandas de cronos, por lo que se aseguró la pole para la carrera. En Mini GP, Vicente Pérez, de Mini GP 70, logró superar a sus compañeros, al igual que Joaquín Ors, que lo hizo en clásicas. Todas estas categorías disfrutaron de dos tandas de entrenamientos, al contrario que los pilotos de Supermotard, que solo hicieron una de 30 minutos. En ella, Anthony Fordun, su campeón de España en SM1 de este 2010, hizo el mejor tiempo y salió desde la primera posición. A su lado, como segundo, se tendría que haber colocado Israel Escalera, pero la rotura de su beta en los cronos hizo que saliera desde la última posición con otra moto. A Israel se le permitió correr, pero no obtendría ningún punto, quedara en la posición en la que quedara. Por este motivo, Josep Piedra, campeón de SM3 también este año, se puso en el segundo lugar, Matthew Ford en el tercero y Paco Cortijo en el cuarto. Desde el principio de la carrera, Fordun demostró que no tenía rival en Fuente Álamo. Su buen estado de forma le permitió distanciarse de todos sus compañeros y rodar durante los 12 minutos más las dos vueltas completamente solo y tranquilo. El de Honda ha disputado todo el campeonato de España de la especialidad y aunque no ha podido superar a Francesco Charrera, ha hecho muy buenas pruebas, poniendo en aprietos muchas veces tanto al catalán como al francés Guillaume Rigal. Josep Piedra, campeón nacional en SM3, se colocó segundo y tampoco dejó que ni Vicente Juan ni Matthew Ford se acercaran a él. El catalán también se mantuvo muy tranquilo en esta segunda posición, mientras que eran Juan y Ford los que luchaban en el comienzo de la carrera por la tercera posición de podium. Pero ninguno de los dos contaba con Escalera, que saliendo último había empezado a recuperar puestos desde la primera vuelta. Tanto es así que en el sexto giro superó a Matthew Ford y en el siguiente, al final de la recta de meta, hizo lo propio con Vicente Juan Mata. En esos momentos el de Villanueva de Castellón estaba tercero. Su próximo objetivo era Josep Piedra, que no había tenido ningún problema hasta el momento, pero que ahora veía como una mancha verde se acercaba a él cada vez más. Así que sin poder remediarlo, vio cómo Escalera pasaba delante de él y le quitaba la segunda posición de carrera. Llegar hasta Anthony era muy difícil y además no quedaba tiempo. La bandera a cuadros cayó para el de Honda en primer lugar, Israel fue segundo y Josep Piedra tercero. Aquí tienen la clasificación de esta primera manga de Supermotard en Fuente Álamo. En la segunda, Anthony Fordun quería hacer doblete en esta prueba y volvió a salir de manera espectacular. Sus compañeros vieron cómo se marchaba solo en cabeza. En esta ocasión, Matthew Ford se puso segundo y esta vez fueron Vicente Juan Mata y Josep Piedra quienes lucharon por la tercera posición de honor. Al principio era el alicantino el que iba delante del catalán, pero en el segundo giro, Piedra lo adelantó para ponerse tercero. En ese momento apareció de nuevo Israel Escalera. Como ya había sucedido en la manga anterior, salir el último y rodar con una moto en la que no se había subido nunca no fue ningún inconveniente para él y en la tercera vuelta ya estaba cuarto. El giro siguiente sería buenísimo para él. Primero, al final de la recta de meta, superó a Josep Piedra y antes de entrar en la zona de tierra pasó por delante de Matthew Ford. Con estos dos adelantamientos, el campeón de enduro de la Comunidad Valenciana ya se había colocado segundo.
En la sexta vuelta la mala fortuna salió con Anthony Fordun, que vio cómo su moto se paraba en la zona de tierra, circunstancia que aprovechó Israel para ponerse primero. Con Anthony fuera de carrera y con Escalera rodando solo en primer lugar, Josep Piedra y Matthew Fordun pelearon hasta el final por ser segundos, pero lo consiguió el catalán tras disputar todos los giros. Como el de Villanueva de Castellón no puntuaba, al podio final subieron Josep Piedra como campeón, Matthew Fordun como segundo y Vicente Juan Mata como tercero en la clasificación Scratch. Aquí tienen la general de la segunda manga. En 80 XL Pro, Adrián Esparza se colocó primero en la parrilla, ya que había sido el mejor en las dos tandas de cronos. A su lado como segundo se puso Alejandro Martínez, tercero fue Jerónimo Castillejo y cuarto Antonio Castillejo. Esparza hizo buenos sus tiempos de los cronos y arrancó muy bien, poniéndose líder desde el principio. Cuando solo llevaba unos metros recorridos ya se vio que el de Derby había llegado a Fuente Álamo para llevarse la victoria. Alejandro Martínez se colocó segundo y ambos rodaron distanciados de los demás pilotos de carrera. Antonio Castillejo, Julián Miralles y Jairo Carrillo fueron los protagonistas de la lucha por la tercera posición. Al comienzo el orden era Miralles, Jerónimo y Antonio, pero en la segunda vuelta este último adelantó a Miralles y a Jerónimo y se colocó tercero. De todos modos los tres siguieron yendo muy pegados, por lo que todavía podían cambiar estas posiciones. Mientras esto sucedía un poco más atrás, en cabeza de carrera Adrián Esparza empezó a notar que algo no iba bien. En uno de los pasos por meta intentaba comunicarse con sus mecánicos para advertirles de que tenía malas sensaciones. Y el joven piloto no se equivocó. Poco después su moto le dejó tirado. La rabia y el enfado no tardaron en aparecer. Adrián tenía casi asegurada la victoria y se quedó sin ella por un problema mecánico. Con esto Alejandro Martínez se puso primero, seguido de Antonio Castillejo y de Julián Miralles. A pesar de que rodaron en estas posiciones bastante tranquilos, Jairo Carrillo no quería dejar pasar la oportunidad de subir al podium, así que tiró con todo hasta que se acercó a Miralles. Estaban en la octava vuelta y la pelea por el último escalón se abría de nuevo. Jairo adelantó a Julián, pero lucharon hasta el final por esa posición. Finalmente Alejandro Martínez fue primero, Antonio Castillejo segundo y Jairo Carrillo tercero. Esta es la clasificación de 80 XL Pro. En Mini GP, Vicente Pérez partía desde la primera posición de parrilla. El segundo mejor tiempo en los cronos lo había conseguido Jaime Masia, el tercero Borja Quero y el cuarto Aarón Canet, que venía directamente desde Tarragona, donde había disputado una nueva prueba del trofeo Promo Rack de velocidad. Cuando el semáforo se apagó, Vicente Pérez salió como una bala. No estaba dispuesto a que nadie le arrebatara esa posición de privilegio. Al principio los cuatro pilotos que habían salido desde la primera línea rodaron manteniendo sus posiciones, pero antes de que se acabara la primera vuelta, Masia abandonó la carrera ya que se fue al suelo. Con esta circunstancia Pérez continuaba primero, pero ahora era Borja Quero el segundo y Aarón Canet el tercero. Una vez se colocaron en estos puestos, la carrera ya no cambió en lo que se refiere a la cabeza. Desde el muro les indicaban a los tres que rodaran con cabeza para mantener la posición que tenían e incrementar así su casillero de puntos en la clasificación general provisional. Tras las 12 vueltas disputadas, Vicente, Borja y Aarón pudieron celebrar que subían al podio como los mejores en esta quinta prueba de motodeskarting en tierras murcianas. Por categorías en Mini GP 70 ellos coronaron las primeras posiciones, ya que los tres compiten en esta clase, mientras que en Mini GP 4 tiempos los ganadores fueron Miquel Pérez, Rodrigo Felipe Pisano y Ángel Lorente. Esta es la clasificación de Mini GP. La final de clásicas comenzó sobre la 1:30. Joaquín Os se había ganado el derecho a estar en la primera posición de parrilla en los cronos, por lo que ahí se colocó. Segundo fue Moisés Jiménez, tercero Joaquín Ávila y cuarto Gregorio Cañizares. La carrera tuvo a Joaquín Os como ganador absoluto de la misma, ya que arrancó muy bien manteniendo el primer lugar y ahí se quedó las 12 vueltas. Al final sumó 25 puntos muy valiosos para la general del Campeonato de Clásicas de la Comunidad Valenciana.
Durante los 3 primeros giros, Moisés Jiménez y Joaquín Ávila estuvieron rodando muy juntos, luchando por el segundo escalón del podio, pero Ávila tuvo problemas en la última curva antes de entrar en meta en la cuarta vuelta y ya no pudo seguir el ritmo de Jiménez. Aún quedaban 8 giros que darle al trazado murciano, pero parecía que los 3 pilotos que iban delante se conformaban con esas posiciones. Así pues, las cosas ya no cambiaron y el director de carrera, Pedro Tobar, le enseñó la bandera a cuadros a Joaquín Os como primero, a Jiménez como segundo y a Ávila como tercero. Aquí tienen la clasificación de esta categoría de velocidad clásicas. Antes de la entrega de premios, Juan Antonio Martínez, directivo del Motoclub Fuente Álamo, atendió a Box 6 Motor para comentar sus impresiones tras la carrera. Bueno, Juan Antonio, buenos días. Por fin se ha podido celebrar esta prueba que se suspendió ya en agosto. Se ha mezclado velocidad y supermodal. Imagino que estáis contentos por el éxito. Pues sí, la verdad que sí. Al final ha habido una importante afluencia de pilotos y en agosto se suspendió porque la climatología parecía que no acompañaba mucho calor para los pilotos, no se querían desplazar. Clásicas también tenía por ahí otra prueba y ellos no querían venir tampoco en agosto y se decidió emplazarlo para este mes de octubre, que hay mejor temperatura. Además, aquí en Fuente Álamo tenéis la suerte de tener un circuito en el que se puede hacer velocidad y se puede hacer supermotar por la parte de tierra. Pues sí, aquí ya se celebró una vez el Campeonato de España de Supermotar y este año por primera vez hemos juntado velocidad y Supermotar y la verdad que no ha habido ningún problema y los pilotos no se han quejado ni la pista se ha untado de tierra con el Supermotar. Te quería preguntar por eso precisamente. El año pasado se celebró aquí una prueba del Campeonato de España. Este año no ha podido ser, la situación económica es bastante mala para todo el mundo. ¿Tenéis objetivo, pensáis en próximos años volver a traer aquí un Campeonato de España? Pues la verdad que sí, se está contemplando la posibilidad de traer un Campeonato de España de Supermotas. Nosotros hacemos un Campeonato de España también de otra modalidad de Supercross, en un circuito que tenemos aquí también. Y lo de Supermotas, debido a lo que tú has dicho económicamente, pues se decidió no hacerla, pero quizás para este 2011 sí que le tiremos para adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias y enhorabuena por la organización y por todo. Gracias a vosotros. Después de una jornada apasionante de velocidad y supermotar, se dio por finalizado el Trofeo San Agustín 2010, con la entrega de trofeos a los ganadores de cada una de las categorías. La próxima carrera para los pilotos de Motodeskarting será el 31 de octubre en La Cala, Villajoyosa.